Los agradecimientos al Centro de Arbitraje y Conciliación y al Comité Colombiano de Arbitraje por habernos invitado nuevamente a conversar sobre unos temas que se han venido desarrollando desde la expedición del Estatuto Arbitral. Y muy honrado de tener la boleta de entrada, que es el doctor Hernán Fabio López, aquí compañero de tertulia con el que seguramente será un éxito por su intervención. Como ya lo mencionó el doctor Juan Pablo Cárdenas, no vamos a tratar de tener tertulias teóricas de aquí en adelante, sino que parece que las próximas, y empezando por esta, la idea es tener los temas de debate donde se han presentado inconvenientes, donde hayan preguntas que generan dudas o inconvenientes. Así vamos a tener los temas, la prueba del pacto arbitral, el llamamiento en garantía, el término del arbitraje y la presentación de memoriales. Empecemos entonces con la prueba del pacto arbitral. El gran inconveniente que se ha presentado desde la expedición de la ley 1563 es el parágrafo. ¿Qué dice el parágrafo del artículo 3 del Estatuto Arbitral? Está ahí en comillas. Si en el término de traslado de la demanda o de su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia del pacto arbitral y la otra no le niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. En concordancia con esta norma está el artículo 20, que establece que el tribunal rechazará de plano la demanda cuando no se acompañe prueba de la existencia del pacto arbitral, salvo que el demandante invoque la existencia para efectos probatorios previstos en el parágrafo del artículo 3. ¿Cuáles han sido las dudas que surgen de ese pacto arbitral? Aquí ya no vamos a hablar de si fue buena o fue mala la norma, de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es la norma y hoy hay que ver cuáles pueden ser los efectos prácticos. ¿Cuáles son las preguntas? Y ese fue el tema que previamente a esta tertulia nos dijeron, hágase preguntas sobre el tema. ¿Cuáles son los aspectos prácticos a analizar de ese parágrafo? En primer lugar, la convocante debe utilizar alguna fórmula sacramental en la demanda para los efectos del parágrafo del artículo 3. Por ejemplo, ¿es necesario afirmar, invoco la existencia del pacto arbitral para los efectos, o basta con decir que existe pacto arbitral? En nuestra opinión, en los hechos basta con que se indique que las partes han celebrado pacto arbitral, las condiciones mínimas de ese pacto arbitral para entender que se está dando cumplimiento al parágrafo del artículo 3 de la ley 1563, es decir, que no existe una fórmula sacramental. En segundo lugar, aquí para empezar a generar debate, el doctor Hernán Fabio López creo que ha mencionado en algunas conferencias que sin ese pacto arbitral, sin la prueba de ese pacto arbitral, los tribunales de arbitramiento y específicamente los centros de arbitraje no puede dar comienzo. De entrada les digo que yo discrepo de esa posición. Y discrepo de esa posición porque precisamente lo que dijo el parágrafo del artículo 3 es que si lo invocan, pues el centro no puede abstenerse de continuar el trámite para ver si la parte convocada lo admite o no lo admite. Pero entonces no será el centro el que tenga que exigir la prueba del pacto arbitral si lo están invocando sin fórmula sacramental en la correspondiente convocatoria del trámite arbitral. Otro punto, que está aquí como 1.2, es si la convocada es emplazada, razón por la cual se le nombra curadora litem en los casos en que sí está. El silencio o la negativa expresa de esta afectan la prueba del pacto arbitral. Para nosotros creemos que, tratándose de un acto de disposición, el curador ad litem no tiene posibilidad alguna de guardar silencio sobre el asunto, porque si ve no tiene que permitir que se continúe con el trámite arbitral. Ahí hay un derecho de disposición sobre los cuales los curadores no tienen posibilidad alguna. De tal manera que ese silencio negativo, en nuestra opinión, no da la posibilidad de entender probado la existencia de pacto arbitral en los casos de emplazamiento. Tercera pregunta.
Si la convocada niega expresamente la asistencia, ¿debe el tribunal continuar hasta la primera de trámite o puede declarar terminado el proceso antes de la misma? ¿Por qué decimos eso? La primera de trámite, todos sabemos, expertos aquí en el tema arbitral, que en la primera audiencia del trámite es cuando se decide el tema de competencia. En nuestra opinión, si de entrada el convocado niega la existencia del pacto arbitral, no hay lugar a practicar más pruebas, no hay lugar a llegar a la primera audiencia de trámite, no hay lugar a adelantar la audiencia de conciliación, no hay lugar a la fijación de honorarios y gastos del tribunal para en la primera audiencia decir que no se es competente. Creemos que es posible para el tribunal arbitral de entrada declararse incompetente por la inexistencia de la cláusula compromisoria o del pacto arbitral desde el momento mismo en que así lo exponga la parte convocada. Cuarto punto, ya veo que están tomando notas y la idea es esa para que después abramos el debate. Si la convocada guarda silencio, ¿puede posteriormente probarse la inexistencia del pacto? Es decir, hallándose probado el pacto, puede luego probarse diciendo no. En el interrogatorio de parte yo le pregunto, ¿firmamos? Y el señor confiesa que no firmamos. Difícil el tema, difícil. En mi opinión, ya hay pacto arbitral, porque había una oportunidad procesal. El doctor Gómez está en desacuerdo, me hace mala cara, ahorita le damos la palabra para que contradiga esas opiniones. Son aquí opiniones y ese es el tema del debate. En mi opinión, ya se probó, que la ley dijo que si no lo niega en una determinada oportunidad, se entiende probado. Porque entender lo contrario permitiría que en mitad de trámite arbitral digamos que ya no somos competentes cuando estamos a punto de terminar por una confesión. De tal manera que creemos que si se da las condiciones, el tribunal adquiere competencia, que así lo habrá declarado, y si posteriormente se prueba que no existía, pues es que ya de alguna manera tácitamente o expresamente, mejor, las partes le han dado esa posibilidad al tribunal arbitral para que continúe con su trámite. Un punto también de especial interés y que ha generado algún tema de controversia en el pacto arbitral es el denominado llamamiento en garantía, donde encontramos nosotros los inconvenientes que se pueden estar presentando. Dice el artículo 37 del Estatuto Arbitral, comillas, la intervención en el proceso arbitral de llamado en garantía del enunciado del pleito, el interviniente excluyente y demás partes se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Lo mismo que teníamos antes, no había ningún inconveniente. Cuando el llamado en garantía o denunciado al pleito que ha suscrito el pacto arbitral o se ha adherido a él no consigna oportunamente, el proceso continuará y se decidirá sin su intervención, salvo que la consignación la efectúe alguna otra parte interesada. Muy importante esta norma, que sí modificó lo que veníamos con la legislación anterior. ¿En qué sentido? En que únicamente se le daba la posibilidad de consignar al tercero, es decir, una parte interesada en que ese tercero, así tuviera pacto arbitral o así se hubiera adherido a él, no consignaba, pues en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-169, se establecía que rechazaba eso, que no le interesaba participar en el pacto arbitral. Entonces no era posible obligarlo a estar en ese proceso arbitral. Primer cambio que me parece que es muy conveniente, pero no es el tema de mayor debate. Dice el parágrafo primero, comillas, cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene el pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. Y esta última partecita sí que puede llegar a generar problemas y ya se están empezando a presentar. Entonces uno podría decir que según ese artículo hay dos clases de llamados en garantías. Uno que ha adherido al pacto arbitral. Ahí dijéramos que no hay problema, adherido al pacto, quiere participar en el proceso, suscribe la cláusula, la ha firmado, puede participar. No mencioné el tema de que ya ustedes lo saben, la ley arbitral estableció que no es posible dentro de la voluntad de las partes no permitir los llamados en garantía o no permitir la intervención de terceros. Otro punto nuevo que trajo la ley 1563 y que seguramente hacía referencia al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá que prohibía la intervención de terceros.
Aquí se dijo no se puede hacer prohibición, ni se puede pactar en contrario, de tal manera que los terceros funcionan de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí cuando el llamado en garantía se ha adherido al pacto arbitral o ha suscrito el pacto arbitral, yo diría que no hay problema. La pregunta surge es qué pasa con el llamado en garantía que no se ha adherido al pacto arbitral. Y esa distinción la hacemos en la medida en que algunos consideraron que la regulación que les esté mencionando, la anterior, habilitaba a los árbitros por ministerio de la ley a dirimir las controversias surgidas entre el llamante y el llamado. Yo tengo serias dudas, a mí me parece peligroso esa situación anterior, inclusive sin el parágrafo, me parece peligroso hoy mucho más con la legislación anterior en el sentido de permitir que un tribunal, cuando no se había adherido el pacto arbitral o no quería participar, podía hacerlo, en virtud de lo propio que dijo la Corte Constitucional, advirtiendo sobre el principio de la voluntariedad de las partes para participar en ese trámite arbitral. No obstante, según la redacción del artículo 37, se permite concluir que el llamado que no adhiera al pacto no puede quedar vinculado a ese trámite. Entonces hay dos formas de adhesión hoy en día, podemos decir. Uno, expresa, es decir, aquella en virtud de la cual el llamado en garantía manifiesta su voluntad de someterse al arbitraje, sea porque existía un pacto arbitral inicial entre llamante y llamado, o sea porque adhirió expresamente. Yo quiero participar en este trámite arbitral y entonces participo. El problema, en mi opinión, radica en la consagrada en el parágrafo del artículo 37, que puede denominarse una adhesión tácita, teniendo en cuenta que se ha interpretado que si el tercero garante, lo más usual, lo más común, las compañías de seguros, conocieron el contrato afianzado respecto del cual se emitió la póliza, no debe permitirse que se desligue el arbitraje a la hora de solucionar una controversia. Ya les leí el parágrafo, entonces ahí es donde radica el problema o las inquietudes. ¿Cuáles son los aspectos prácticos que yo he sugerido en esta tertulia analizar respecto a la que yo denominé adhesión tácita? Primero, ¿puede predicarse su existencia respecto de pólizas pedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del estatuto arbitral? Porque me pueden decir es que es una norma procesal de aplicación inmediata y en consecuencia tiene la aplicación. En nuestra opinión no, y no por dos razones. Uno, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otros antecedentes, aquí está solamente citado una sentencia del 19 de febrero, pero hay muchos antecedentes reiterativos en el sentido de no poder obligar, de respetar ese principio de res inter alios actus y no permitir que otras partes entren a solucionar esos conflictos. Y lo segundo, porque el propio artículo primero de nuestra ley 1563 consideró que el pacto arbitral es un negocio jurídico y en consecuencia, en nuestra opinión, es aplicable el artículo 38 de la ley 153 del año 87. Es decir, aplicó las normas vigentes en el momento de celebración de ese negocio jurídico, es decir, las normas anteriores al parágrafo de la ley 1563. Segundo, la indefinición de las compañías de seguros frente a la norma, dijéramos que es la posición más peligrosa, pues haría que su vinculación resultase problemática y conflictiva en la medida que el alcance de esa norma no está muy preciso. Uno debería comenzar diciendo, bueno, ¿cuáles son los inconvenientes para que una compañía participe o no? Lo primero es preguntarle a la compañía, ¿quiere o no quiere participar? Porque la posición que adopte la compañía puede dar soluciones. Si quiere el arbitraje, la mejor solución, por supuesto, es que la póliza se haga manifiesta intención de dicha intención de participar al arbitraje. No obstante, esa manifestación debe ser de tal manera que no pueda traer, está mala, y que no pueda traer consecuencias adversas para el funcionamiento del tribunal. Por ejemplo, no debería pactarse un procedimiento distinto al contrato afianzado. Por ejemplo, no debería pactarse un número de árbitros distintos al del contrato que se está afianzando. Por ejemplo, no debería pactarse un centro de arbitraje distinto al que se está pactando. ¿Y por qué decimos eso? Porque pueden haber cláusulas compromisorias, contradictorias. Yo, compañía de seguros, con mi afianzado le digo que es el centro macro del autorregulador del mercado de valores, y por el otro lado tengo la cláusula compromisoria que dice que son los árbitros de la lista del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? ¿Cuál va a ser el tribunal que lo va a solucionar? Yo pacto que los árbitros sean 3 de estas especiales características y el otro dice que es una de otras características distintas. ¿Qué sucede si
no nos ponemos de acuerdo en eso, ahí se generan unos inconvenientes muy graves, hay incompatibilidades entre los pactos. Entonces, casi que a título de recomendación es pactar lo mismo que se tiene pactado en el contrato original. Pero si la respuesta es distinta, si la respuesta es que la compañía no quiere el arbitraje, es posible que se exprese con claridad en la póliza que la compañía de seguros no se adhiere al pacto contenido en el contrato. Surgen aquí, me hacen caras, la primera es la del doctor Juan Pablo Cárdenas, que contestará esa pregunta, ¿y dicho pacto es válido? ¿Usted cree que se puede pactar a pesar de lo que está diciendo? Nosotros creemos que sí, pues creemos que la norma no lo prohíbe en primer lugar, y en segundo lugar, la naturaleza contractual habilita a que se le resten efectos que le concede la celebración de ese contrato de seguro. Por otra parte, no creemos que sea una norma imperativa, porque es que sobre esa usted no puede pactar. Y en gracia discusión, no creyendo eso, si es una norma imperativa, ¿ustedes creen que se puede pactar en contrario? Nosotros creemos que sí, somos convencidos de ello, y además nos apoyamos en muchas tesis jurisprudenciales sobre la voluntariedad del pacto arbitral. Lo excepcional es el pacto arbitral, lo normal es la justicia ordinaria, de tal manera que no podemos extender efectos sin que una persona quiera comparecer al proceso. La habilitación voluntaria de los árbitros es un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia del arbitraje. Y si la norma es imperativa y no permite el pacto, puede ser contraria a la Constitución. Yo he escuchado a algunos colegas, algunos presentes, en el sentido de decir, no, pero es que eso hasta que no lo demanden, no lo tumben. Yo no creo. Cuando una norma es contraria a la Constitución, que yo lo creo que no le es porque creo que no es imperativa y creo que se puede pactar, pero siguiendo esa línea de discusión, nosotros creemos que puede aplicarse la excepción de inconstitucionalidad. Los jueces como los árbitros tienen ese deber, no ese derecho, ese deber de aplicarlo. De tal manera que, en conclusión, creemos que no es posible obligar a las compañías de seguros a comparecer a un trámite arbitral como llamados en garantía, cuando de manera expresa, clara, han expresado eso en su póliza. Queda el debate abierto. Pasando a otro de los temas que nos comprometimos a conversar aquí, a tertuliar, es el referente al término del proceso. Dice el artículo 11 del Estatuto Arbitral que el proceso se suspenderá por solicitud de ambas partes, con la limitación temporal prevista en esta ley, y además desde el momento en que un árbitro se declare impedido sea recusado y se reanudará cuando se resuelva al respecto. Igualmente se suspenderá por inhabilidad, renuncia, relevo o muerte de alguno de los árbitros hasta que se provea su reemplazo. Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como los de interrupción por causas legales. En todo caso, las partes o sus apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por un término que sumado exceda 120 días. Y el tema de uno de los debates es no habrá suspensión por prejudicialidad. Lo primero que hay que decir es que hay otra norma en la parte probatoria que establece que cuando ya se hayan practicado todas las pruebas y existan pruebas en el exterior, el tribunal puede suspender el término. No hay un término que diga la ley o el estatuto arbitral cuál es ese término que se puede suspender. Nosotros consideramos que no debe ser un término tan amplio y que hay que ponerle un límite porque no podemos dejar un proceso suspendido ad eternum esperando que lleguen las pruebas en el exterior. Yo creo que debe haber un término que señale el tribunal, un término judicial, razonable, para que se pueda tramitar, pero si no se puede tramitar por una circunstancia, no puede quedar ese proceso arbitral ad eternum. Segundo tema que ha tenido algún debate frente al término del proceso y su suspensión es lo relacionado a la suspensión del proceso por un término que sumado no exceda 120 días. Y lo primero que hay que decir es que es una de las causales de suspensión, que es la que hacen las partes de mutuo acuerdo. Y ha generado debate porque dependiendo de interpretaciones que se tenga, se considera que se suspende o no se suspende.
Las últimas tutelas de las cuales yo he tenido conocimiento han resuelto que las personas que voluntariamente hayan suscrito una suspensión, hayan manifestado la voluntad y no hayan interpuesto ningún recurso cuando el tribunal se pronuncie sobre esa suspensión, no hay lugar a una causal de anulación por vencimiento de términos. Entonces hay que ser cuidadosos con el manejo y recuerden además que dentro del término del proceso una norma muy nueva y muy importante es que los secretarios están en la obligación, cuando se inicie cada audiencia, de indicar cuál es el término que lleva el proceso precisamente para evitar su inconveniente de que se vaya a vencer el término que se tiene para laudar. El último punto es el de la suspensión por prejudicialidad. Algunos aspectos prácticos para analizar respecto a la eliminación de la prejudicialidad. ¿Qué debe hacer un tribunal que considere que su decisión depende de los resultados de otro proceso? En nuestra opinión, si no hay prejudicialidad, debe fallar con las pruebas que tiene en el proceso. Que pueden a veces sentar inconvenientes, sí, pueden haber. Que pueden haber decisiones contradictorias, sí, pueden haber decisiones contradictorias. La ley tiene algunas acciones jurisdiccionales para cuando se presentan esos eventos, como por ejemplo el recurso extraordinario de revisión. Por la otra parte, el hecho de que se haya eliminado la prejudicialidad ¿significa que las controversias derivadas de las pólizas de responsabilidad dejaron de ser arbitrables? Nosotros creemos que no. El tribunal, una cosa es la arbitrariedad y otra cosa es la prejudicialidad, porque algunos consideran que ya no se podrá entonces pactar arbitramiento en las pólizas de responsabilidad civil. Creo que eso es una equivocación. Se acabó la prejudicialidad, de tal manera que los árbitros tendrán la obligación o tendremos la obligación de decidir ese conflicto con las pruebas que tengamos sin estar dependiendo de las decisiones o resultados de otro proceso. El último tema, yo estoy cumpliendo itinerario para no aburrirlos, los memoriales y la preclusión para su presentación. Lo primero que hay que decir es cómo deben aplicarse las horas en términos judiciales. En términos judiciales podemos entonces tener una gran amplitud o los términos judiciales están dentro del horario judicial. Normalmente, los términos judiciales deben presentarse dentro del horario judicial. ¿Y cuál es el horario judicial? Aquel que determina el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa, para que vea que el Consejo hace algo, fija los horarios de los despachos judiciales. En consecuencia, si un memorial se presenta fuera del término que se tiene para presentar los memoriales en los despachos judiciales, pues se entenderá es temporal. Pregunta, ¿puede en consecuencia o pueden utilizarse medios electrónicos para la presentación de memoriales? Y ahí ya el tema se nos empieza a cambiar un poco. Me explico. El despacho judicial en algunas partes, Bogotá lo cierra a las 5 de la tarde, otras ciudades a las 6 de la tarde, creo que están entre esos dos horarios según pude investigar de las decisiones muy importantes del Consejo Superior de la Judicatura en sus acuerdos, tal vez la última es del año 2007. ¿Qué sucede entonces si una persona llega al despacho judicial y encuentra que está cerrado el despacho judicial? La discusión no es fácil, es un tema que ha sido debatido con decisiones contradictorias. El Consejo de Estado muy recientemente, o más o menos recientemente, en el año 2006, una ponencia de nuestra actual ministra de Justicia, consideró que los medios electrónicos eran perfectamente válidos y que podrían presentarse hasta antes de las 12 de la noche esos escritos. Entonces abrió una discusión. Nuestra Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil ha tenido una posición contraria en la presentación de recursos de casación y en su sustentación. Entonces ahí hay algunos temas que no resultan tan fáciles. Eso lo lleva a uno como a la segunda pregunta, oiga, ¿las horas es un problema administrativo o es un problema de reglas aplicables? Y también hay de todo. Si uno lee el artículo 167, entonces dice, sométase a las reglas que establece para temas judiciales el Consejo Superior de la Judicatura, lo que lo haría pensar a uno que entonces lo entran dentro del horario estricto que se tiene. En el tema arbitral, por lo menos, el problema se complica aún más. ¿Por qué razón?
por los horarios que tiene el centro de arbitraje. El doctor Puyo aquí presente, nuestro querido subdirector del centro, le dije, bueno, y si yo me encuentro a una señorita que son muy amables, normalmente Alejandra, que se queda tarde, y llego con un memorial, ¿me lo reciben? Y dice, sí, yo se lo recibo. Yo voy a poner a qué horas me lo recibió, pero se lo recibo. Y dejo que el tribunal resuelva ese tema. Es muy importante, en mi opinión, el tema de la sede del tribunal de arbitraje, que se decide además en la audiencia e instalación. Las reglas de juego que nos estamos fijando en esa audiencia de conciliación para tener la sede. ¿Y por qué digo eso? Porque una de las sedes pueden ser las sedes de los secretarios de los tribunales, que también se utiliza frecuentemente, utilizar la oficina de los secretarios como sede del arbitraje. La pregunta es, ¿y entonces me tengo que someter al horario administrativo de la oficina de abogados? Esa oficina trabaja los domingos porque es muy eficiente y porque factura mucho y porque tiene mucho trabajo, entonces yo puedo presentar eso entendiendo que estoy en término para hacerlo, o esa oficina trabaja hasta las 10 de la noche y entonces se me modifica el término. Eso para decir si es un poquito para poder responder la pregunta de si es un tema administrativo o es un problema de regulación. Otra pregunta relacionada con esto de memoriales y preclusiones: ¿puede interpretarse que las partes en la cláusula compromisoria como una regla de litigio pueden atenerse al horario habitual en que funcione la secretaría? Claro, la recomendación después de todo lo que uno está viendo es, ojalá desde el principio en la audiencia de instalación fijemos las reglas. Digamos que si es la secretaría, se atenderá hasta tal fecha, ya sabemos en el centro de arbitraje que atienden hasta las 5, va a salir una resolución en ese sentido a raíz de unas preguntas que yo hice, derecho de petición. A efecto de decir, bueno, y si me cambian mañana a 5:30, entonces ampliamos el plazo. En fin, no es un tema que esté totalmente decidido. Y otra pregunta, ¿el hecho de que puedan enviarse comunicaciones a través de medios electrónicos implica que aquellas podrían enviarse a cualquier hora? ¿O los mensajes enviados a través de correo electrónico también deben enviarse a la hora hábil? Recuerden que la ley 1563 estableció la norma de la posibilidad de utilizar medios electrónicos para las comunicaciones, para las notificaciones, para todos los actos que se surtan, incluso dice la norma para la admisión del trámite arbitral, evento en el cual establece que esa comunicación se entenderá cuando se reciba el mensaje, pero en los demás casos cuando se envíe el mensaje, Entonces, digamos que no hay mayor discusión respecto a la fecha en que se envíe el mensaje, y para efectos de términos judiciales pues aplico las normas del Código de Procedimiento Civil que empieza a regir el día después. El problema o la pregunta que se tiene que discutir y resolver es, yo tengo que mandar esos mensajes a través de, que envío a través de correo electrónico dentro del horario hábil de ese, comillas, despacho judicial. En nuestra opinión no, en nuestra opinión debemos ser mucho más garantistas en los tribunales de arbitramiento. Aplicaríamos en ese sentido las normas que están reguladas en el Código de Régimen Político y Municipal, tal vez en el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, que establecen que esos términos vencen antes de a la medianoche, de tal manera que se podría permitir, porque es que la utilización de medios electrónicos es eso, por supuesto, es un tema de mucho debate, es un tema que tenemos que gastarle tiempo para efectos de regular. Por la recomendación, sin embargo, sí sería que nosotros en la audiencia de instalación indicáramos las reglas de juego, advertir que se enviarán por correos electrónicos, establecer un mecanismo de acuse y recibo, pero no es suficiente, sino que ya con el desarrollo de estos temas uno debería empezar a decir, y las reglas de juego es que podemos enviarnos memoriales hasta determinada hora, y esa voluntad, en mi opinión, debe primar. Sin perjuicio de lo anterior, creería yo hoy que hay que aplicar, insisto, las normas del Código de Régimen Político Municipal en los temas de los medios electrónicos, a sabiendas de que puede ser muy peligroso, porque es que uno recibiendo las notificaciones a las 11:58, no presentándolas, sino recibiendo las notificaciones, pues ya pude empezar a perder tiempo importante para interponer un recurso, para sustentarlo, etcétera, etcétera. Estas eran algunas ideas y puntos muy, muy especiales, y cumpliendo con el tiempo que nos habíamos comprometido, lo dejo en la palabra del doctor Hernán Fabio López,
y ojalá pudiéramos, a continuación de lo que él exponga, debatir sobre estos interrogantes. Muchas gracias. Mil gracias por tener la oportunidad de compartir algunas ideas referentes a dos textos que salieron el mismo día, la Ley 1563 y la Ley 1564, Código General del Proceso, que presenta una serie de circunstancias de particular interés que se han ido dando ya con la vigencia desde octubre del nuevo estatuto arbitral. Empiezo retomando el último tema que presentó Jaime, referente a la presentación de memoriales. En ese tema referente a la presentación de los memoriales, yo diría que había sido un aspecto pacífico en lo que corresponde al proceso arbitral. Mirando retrospectivamente, no encontré ningún antecedente donde se pudieran dar algunas discusiones en torno a si el memorial estuvo presentado dentro del término respectivo y cuál era el término respectivo. Pero sucede que en algún arbitramiento, y afortunadamente en ese arbitramiento para un memorial que no tenía mayor importancia, cuál era una solicitud de aclaración, y bien se sabe que la solicitud de aclaración no cambia en el sentido del laudo, pero había podido ser exactamente, si cambiamos el ejemplo y se ve la magnitud del problema, para la presentación del memorial, interponiendo el recurso de anulación, donde sí las consecuencias serían particularmente delicadas según estén o no dentro del término, surgió el tema de la oportunidad de la presentación de los memoriales en el proceso arbitral, en virtud de que el apoderado de alguna de las partes puso de presente que el memorial había sido presentado, como en efecto lo fue, a las 5:15 de la tarde del día en que vencía el plazo en las oficinas de la secretaria del tribunal, y que esa presentación era extemporánea por cuanto se entendía que el término vencía a las 5 de la tarde debido a que el horario del centro de arbitraje donde se había determinado la secretaría era a las 5 de la tarde. Entonces ese aspecto llamó mucho la atención sobre un tema que estaba como quieto, como que no había presentado mayor problema. Y la verdad que frente a la presentación de memoriales, ya lo dijo Jaime, hoy se presentan dos puntos de un particular interés. Hay quienes vuelven a acudir al Código de Régimen Político y Municipal para efectos de indicar que los memoriales se pueden presentar hasta el vencimiento del día, y el día vence antes de que se inicie el siguiente, o sea, 12 de la noche. Entonces, frente a ese aspecto, se presenta una solución que deja aparentemente tranquilos a muchos en cuanto a que si se presenta en la oficina de la secretaria, se puede presentar hasta las 12 de la noche, y si es por medios electrónicos, exactamente igual. Entonces, frente a este punto, ya hemos visto algunos tribunales de arbitramiento que están en la primera audiencia o en ocasiones en la primera de trámite, normalmente en la instalación, dejando sentadas unas bases que la secretaría puede ser la del centro respectivo, pero que se pueden presentar memoriales también en las oficinas de la secretaria, o que se pueden presentar memoriales por medios electrónicos dentro del término del día, siempre y cuando se reciban antes de ese plazo. Entonces, esas son las circunstancias. Ya pone de presente que existe una incertidumbre con relación al punto, pero la incertidumbre con relación al punto se va a agravar enormemente con la vigencia del Código General del Proceso, porque es que quienes han expresado sus opiniones frente al punto lo hacen con el actual artículo 107, y el actual artículo 107 está próximo a desaparecer. Ya se sabe que el año entrante, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, puede empezar en vigencia el Código General del Proceso, que empiece en enero, febrero o un poco más allá. Llegará el momento en que entrará en vigencia, porque hago una anotación al margen, corre el rumor de que existe el deseo del Consejo Superior de la Judicatura de suspender la vigencia del Código General del Proceso sobre la base de que no están los medios para implantar la oralidad. La respuesta que se le dio al Código General, al Consejo de la Judicatura, es que se fijen bien qué es lo que tienen que modificar, porque es que el Código General del Proceso faculta al Consejo de la Judicatura para que en 3 años ponga en vigencia el mismo,
Lo que no puede el Consejo Superior de la Judicatura es desconocer la Ley 1395 del año 2010, que lo obliga a finales de este año a tener impuesta la oralidad en todas partes. Entonces, si algo se puede eventualmente suspender, es la Ley 1395 en lo que tiene que ver con la oralidad, pero el Código General del Proceso no tiene por qué encontrar una ley adicional que diga que se suspende mientras lo determina el Consejo de la Judicatura, porque ya lo dice el artículo final de ese código. Entonces encontramos que con el sistema actual, esos planteamientos que se han hecho son planteamientos aceptables, sobre todo en el desarrollo de la orientación constitucional, de buscar que los actos sean eficaces, etc. Y el artículo 107 claramente lo permite. Pero si en este momento, a mí me preguntaran, ya no rige el artículo 107, en ese instante entró a regir el Código General del Proceso, todo eso que se ha dicho queda absolutamente derogado. Porque, gústenos o no, y la verdad fue un tema que cuando se discutió en la comisión no se le puso mayor discusión, en el Código General del Proceso quedó una norma mucho más cerrada, mucho más estricta que la que hoy tenemos rigiendo. El artículo 107, observen cómo dice: presentación y trámite de memoriales. El secretario hará constar la fecha de presentación de los memoriales que reciba. Ojo, la fecha de presentación de los memoriales que reciba. La fecha. Algunos acostumbran a poner la hora, pero eso no es obligatorio. La ley dice únicamente la fecha. Recogiendo esa práctica de la hora, el Código General del Proceso dice, cuando entre en vigencia el artículo 109, que reemplaza el 107, el secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales. Entonces, aquí ya había un ingrediente adicional, y es que se tiene que hacer constar hoy por práctica, mañana por imperativo de la ley, la fecha y hora de presentación de los memoriales. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Porque en principio se podría decir, bueno, pues igual, hoy con práctica, mañana con ley. No, las consecuencias vienen en las normas nuevas del Código General del Proceso, que no permiten, en mi sentir, ojalá pudiera afirmar lo contrario, señalar que en vigencia del Código General del Proceso se pueden presentar memoriales oportunamente dentro de las vigencias que se amparan en el Código de Régimen y Político y Municipal, es decir, dentro de las horas de despacho del juzgado respectivo, incluyendo las que correspondan al centro de arbitraje donde se desarrolla el proceso. Las autoridades judiciales llevarán un estricto control y relación de los mensajes recibidos que incluya la fecha y hora de la recepción. También mantendrán el buzón del correo electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos. Hasta aquí no tenemos nada que nos inquiete. Pero observen esto: los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente. Es decir, que si no se presentan dentro de lo que voy a leer, serán extemporáneos. Se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. Entonces, aquí ya la ley utilizó un término muy diferente: antes del cierre del despacho del día en que vence el término. Se autoriza a la sala administrativa del Consejo de la Judicatura para reglamentar la forma de presentar esos memoriales, pero teniendo en cuenta la guía que señala el artículo. Entonces, creemos que debemos tener presente que la interpretación que da Jaime en este momento es realmente, la comparto integralmente, pero estar preparados para que en vigencia del Código General del Proceso la situación va a cambiar drásticamente, y eso nos lleva a que va a ser mejor desde ahora, por razones más jurídicas que prácticas, establecer como lugar de presentación de memoriales la secretaría del centro respectivo. Yo me inclino que en materia procesal la claridad es fundamental, y en este evento le quitamos además a los secretarios de los tribunales un problema adicional, y es que lo puedan estar buscando en su casa a las 8, 9 o 10 de la noche para efectos de presentación de memoriales, o que suceda lo que sucedió en ese caso concreto, que a las 5:15 se presentó el memorial y se generó toda la discusión. Entonces, es un aspecto, reitero, que es para mí de manifiesto interés, tal vez empezar a acomodarnos a lo que se viene. A que los mensajes de datos se pueden seguir recibiendo hoy hasta las 12, de acuerdo, pero cuando llegue el nuevo código, ya no. ¿Por qué? Los memoriales, incluidos los mensajes de datos. Es que, aunque podría sobrar la expresión incluidos los mensajes de datos,
porque los memoriales pueden estar en mensajes de datos, para que no quede duda al respecto, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. Y ahí nos remitimos a las horas de despacho que esté regulado en el sitio respectivo. De modo que es un primer punto que queremos dejar también a su consideración. Segundo aspecto que queremos mencionar. El segundo aspecto toca con el primero que mencionó Jaime, el tema de la consensualidad del pacto arbitral. El tema de la consensualidad del pacto arbitral es un tema tan, yo diría, ilógicamente tratado en el estatuto arbitral, que ha generado una gran controversia precisamente por esa falta de lógica. Porque mientras una serie de normas nos dicen el pacto arbitral es solemne, la cláusula compromisoria tiene que constar en documento, el compromiso tiene que constar en documento, y sobre esa estructura de la solemnidad del pacto arbitral, además tradicional en Colombia, se ha montado todo el desarrollo del tema. A última hora, no se sabe cómo, pero obviamente dentro de la autonomía del Congreso, le cargaron un parágrafo. Y ese parágrafo, al cual hacía referencia Jaime, es el que pretende en el artículo 3º introducir la posibilidad de que el pacto arbitral se establezca de manera consensual sobre el supuesto de que una persona demanda sin haber pacto, pero diciendo que hay pacto, que ahí es donde viene el punto. Dice que hay pacto, pero si hay pacto tiene que ser escrito. No, yo digo que hay pacto porque es que lo acordamos consensualmente, a ver si el otro dice que eso es así. Si uno va a la realidad, pues la realidad pone de presente que yo me pongo de acuerdo con la otra parte para formalizar y hacerlo sobre la base clara de las normas que regulan compromiso o cláusula compromisoria según el evento. Y por eso yo menciono, en unos comentarios que acabo de publicar, se consagró una curiosa, confusa, difusa, ilógica e inaplicable disposición. Porque es que el punto es este. Si yo me voy a esta norma y en un arranque de originalidad ha habido uno, según me comentaba la doctora María Cristina Morales, hay un caso. Trato de establecer desde ese punto de vista la existencia del pacto arbitral, se tiene que serán eventos absolutamente tan aislados que no justifican gastarle tiempo a esto. Máxime si choca con una serie de disposiciones del sistema que dice, por ejemplo, si yo quiero presentar la demanda ante el centro de arbitraje y no hay pacto arbitral, no me la reciben. Y no me la reciben porque es que la ley dice la demanda acompañada del pacto arbitral, es la única función que tiene el director del centro, verificar la existencia objetiva del pacto arbitral. Si no, no tiene que rechazar demanda, simplemente no la recibe, para efectos de que se cumpla con esa formalidad. Entonces no le gasto tiempo a, reitero, lo que es una discusión en torno a lo que he denominado delirios académicos. Un punto que requiere de una precisión es el tema de el juramento estimatorio dentro del proceso arbitral. Hay un aspecto que ya afortunadamente nos tiene tranquilos, y es que algunos árbitros venían pregonando que el pacto arbitral, que el juramento estimatorio era inconstitucional y que eso se iba a caer, etcétera, etcétera, e incluso participaron en las demandas. Ya ustedes bien conocen cómo el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, que está rigiendo desde el 12 de julio del año pasado, ese parágrafo fue demandado y la Corte lo declaró exequible bajo el condicionamiento de que excepcionalmente, si la pérdida del proceso era porque no es imputable la falta de demostración de los perjuicios a la parte, se le podía exonerar de la condena. Y además, acaba de producirse, se publicó ayer el segundo fallo de la Corte, donde la Corte declaró exequible la totalidad del resto del artículo 206 que había sido demandado. En sentencia de mayo 15, sentencia C-279, la Corte declaró exequible, refiriéndose a la C-157 de 2013, que fue la que resolvió la exequibilidad condicional del parágrafo, el resto del juramento estimatorio. O sea que ya hoy el juramento estimatorio se elimina lo que se vive planteando en los procesos arbitrales del fantasma de la inconstitucionalidad con relación al mismo. Un tema que quería tocar dentro de los temas concretos
que se escogen para someter a discusión es el referente a las notificaciones cuando se trata de procesos arbitrales en los que participan como demandadas personas jurídicas de derecho público. Lo primero que hay que advertir es que, desafortunadamente, la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o de la Nación, la ley utiliza los dos términos, indistintamente, le ha dado a la Agencia Nacional una serie de funciones que sencillamente han determinado una hipertrofia de la misma. No puede funcionar. Entonces, la función que hoy tiene la Agencia Nacional de Defensa del Estado es, como cualquiera lo puede corroborar, ver cómo a diario llegan toneladas de papeles a la oficina para que los guarde, porque cualquier comité de conciliación de cualquier persona jurídica de derecho público que se va a celebrar tiene que darle aviso a la Agencia Nacional de Defensa del Estado, solamente con fines informativos. Pero ¿qué pasa si no lo envía? Que ahí queda el germen para una futura nulidad diciendo, mire, esa conciliación se aprobó con base en un comité de conciliación que no le dio el aviso a la agencia, causal de nulidad, y ahí enredan todo. Entonces hay que ser uno muy cuidadoso de que se envíe la comunicación, así no sirva para nada. Si el comité de conciliación que citó a la agencia, que no fue, decide autorizar la conciliación, el conciliador tiene que volver a citar a la agencia. Esto en procesos donde la agencia, donde el demandante o el demandado sea, no interesa quién sea, que sea una persona jurídica de derecho público. Puede ser demandante o puede ser demandado. Entonces, un segundo arrume de papeles. Y el tercer problema, el problema particularmente delicado, por las implicaciones que tiene, surge del artículo 610 del Código General del Proceso. El artículo 610 y 612 del Código General del Proceso. El artículo 610 consagra, y en eso está bien, que la agencia puede intervenir en los procesos que quiera, pero motu proprio, es decir, ella va al proceso donde considera que es necesario intervenir en defensa de los intereses del Estado. Pero el artículo 612, al reformar la forma de notificación en materia de procedimiento administrativo, estableció una forma de notificación absolutamente kafkiana, dañando una de las mejores normas que tenía el Código Contencioso Administrativo, para establecer lo que en este momento les voy a mencionar. El artículo 199 del Código Contencioso Administrativo era un artículo ejemplar, era un artículo modelo, porque realmente establecía cuál debería ser la forma de las modernas notificaciones, la notificación por correo electrónico. Y ese artículo se desarrollaba de manera, yo diría, casi perfecta en el artículo 199. Tal vez por eso el Consejo de Estado resolvió decir que eso no estaba bien y aprovechó el Código General del Proceso, porque advierto, en el Código General del Proceso ustedes van a encontrar un montón de disposiciones que no fueron objeto del análisis de un Código General del Proceso, sino que se colocaron a última hora para tratar de solucionar problemas puntuales. Ejemplo, la ley de insolvencia de personas naturales no tenía nada que hacer en principio dentro de un Código General del Proceso, era un estatuto separado, pero como lo habían declarado inexequible por vicios en el procedimiento, el gobierno dijo, nos ahorramos un trámite de ley, metámoslo como un proceso más, y es un proceso liquidatorio, y ahí quedó. Con el artículo 199 del Código Contencioso ha pasado lo mismo. Quisieron reformarlo porque como estaba bien, había que buscar la forma de que quedara mal, y a fe que lo lograron admirablemente. ¿Por qué? Porque el artículo 199 dice: notificación personal del auto emisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas y al Ministerio Público. Entonces algunos podrán decir, pero bueno, usted se pasó al tema del Código Contencioso. No, esto que estoy empezando a mencionar tiene aplicación 100% dentro del proceso arbitral, como lo vamos a ver. Entonces se tiene que, decía la norma, el auto emisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas se debe notificar personalmente a su representante, etcétera,
por medio de mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a las cuales se refiere este código. O sea, se enviaba un mensaje al buzón respectivo. De la misma forma se deberá notificar el auto emisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil. El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar. Hasta ahí llegaba la norma. Una norma realmente ejemplar. Yo enviaba el correo electrónico, copia del auto y quedaba surtida. No, copia solamente del auto, no de la demanda. Entonces, vienen los señores del Consejo de Estado a pedir la modificación de esta norma y le agregan, no es necesario, es poco garantista solo enviar copia de la providencia. Hay que también mandar copia de la demanda en el correo electrónico. Entonces, el Código General del Proceso le agrega y de la demanda. Uno dice, bueno, es aceptable, copia de la demanda, copia de la providencia, con las facilidades del escáner, etcétera, eso no tiene mayor problema. Hasta ahí todo perfecto. Pero le agregan este conjunto de barbaridades. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione y acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Entonces, observen, siguiendo la secuencia lógica de la norma, cómo lo que se indica acá es unas referencias al aspecto puramente informático de cómo opera esa notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente. Posiblemente, no encuentro otra explicación, debía haber otro inciso en el proyecto que mandó el Consejo de Estado, pero ese inciso se lo comieron. Entonces, luego de que se presumirá que el destinatario ha recibido, agrega, y esto es totalmente novedoso por el Código General del Proceso, en este evento, te viene la pregunta, ¿en cuál evento? En el que se presumirá que el destinatario ha recibido las copias. En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que concede el auto notificado solo comenzarán a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación. Entonces, siguiendo con la interpretación más benévola, uno dice, bueno, es que de todos modos se notifica por correo electrónico, pero en la Secretaría queda copia de la demanda, ya le habían mandado una, y además de los anexos, aceptémoslo. Y que como eliminaron la fijación en lista, entonces le agregaron los 25 días, lo cual supone que hoy cualquier notificación, cuando hay una persona jurídica de derecho público demandada, no empieza a correr en un proceso arbitral antes de 45 días, contados a partir de la última notificación, que es un término mayor, como lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí vemos que podría uno decir es aceptable, pero agrega, deberá remitirse de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado. Servicio postal autorizado es correo, copia de la demanda y de sus anexos. Pero un momento, ¿acaso la copia de la demanda y los anexos no? Sí, pero fuera de eso tiene que mandarle la otra. Copia de la demanda y de sus anexos y del auto admisorio, y para que no quede duda que eso es lo que querían, sin perjuicio de las copias que deben quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso. Entonces, ven ustedes cómo acá se vuelve la notificación en materia contencioso administrativa realmente un trámite particularmente complejo, porque si son varios los demandados, el conjunto de anexos que hay que allegar, etcétera, etcétera, entorpecen mucho esta circunstancia y hay que seguir esos pasos muy detalladamente para evitar la nulidad de indebida notificación. Hasta acá viene entonces la parte primera del exabrupto. La parte segunda agrega, y es lo que coge el proceso arbitral, en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, civil, penal, laboral, arbitral, tomémoslo como jurisdicción aparte que no lo es, o como parte de la jurisdicción civil, en fin, en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior. ¿Y qué es lo dispuesto en el inciso anterior?
copias de la demanda en secretaría, copias de la demanda y de los anexos por correo, esperar los 25 días, etcétera. Ese es el gran problema que hoy está presentando las numerosas demandas que se han iniciado en contra de personas jurídicas de derecho público de cualquier índole, en cuanto a que esta norma tiene, gústenos o no, que ser observada por el juez árbitro en el sentido de disponer que la notificación se haga de esta forma. Algunos tribunales, y me parece que es una buena salida, han optado por una salida que creo que es particularmente lógica, desarrolla el principio de la economía procesal y sobre todo es legal. Y es omitir todo esto, ir a realizar la notificación personal directa. Notifican de manera personal directa a la directora de la Agencia de Defensa del Estado y de esa forma se ahorran todo este montón de aspectos. Eso no significa que no corran los 25 días sí corren, pero se evitan todos estos aspectos que acabamos de mencionar. De modo que ese será un segundo tema que quería mencionar. Un tercer tema, o cuarto, es un tema muy sensible para los que somos árbitros, es el tema de los honorarios. El tema de los honorarios presenta que en este momento, en mi opinión, no existe ninguna regulación de honorarios. No rige las tarifas de la Cámara de Comercio, no rigen las tarifas del decreto para los arbitramentos legales, debido a que esas normas estaban referidas al estatuto derogado. Me refiero a los arbitramentos que están adelantándose por el 1563. Entonces, si no rigen las tarifas del centro de arbitraje, ni las del decreto reglamentario que quedó fuera de efecto por sustracción de materia, entonces la gran duda que está surgiendo en este momento es qué deben hacer los tribunales de arbitramiento en el momento de hacer la fijación de sus honorarios. La Cámara de Comercio, muy acuciosamente, o mejor, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, todos ustedes lo vieron recibir, mandó una circular en la cual nos decía, ustedes tienen por trabajar acá el deber de respetar las tarifas de este centro. Con todo respeto, y así se lo dije al director, pues fue una salida en falso, porque es que las tarifas de ese centro son para el arbitramiento antiguo, desaparecido, institucional, que hoy no existe, y por lo tanto yo no puedo aplicarle al arbitramiento institucional nuevo, que no tiene nada que ver con el institucional eliminado. Fue un error, yo estuve en la comisión y reconozco, fue un error haber dejado el término institucional. El error tiene una explicación. El error tiene una explicación y es que en la comisión se había aprobado que era solo el arbitramiento, proceso arbitral. Y un comisionado insistió mucho en que tenía que quedar el arbitramiento ad hoc y entonces se cometió el error de decir arbitramiento ad hoc y arbitramiento institucional. Y por eso se piensa que estamos hablando del institucional antiguo, que ese desapareció. Entonces, las tarifas del centro de conciliación, o las tarifas de los centros de conciliación están referidas a los arbitramentos institucionales del sistema anterior que ya no existen. Entonces, esa determinación no sirve. Entonces, ante la ausencia de tarifas, viene la pregunta, ¿qué hacer frente a los casos concretos? Me decía el doctor Rafael Bernal, a quien hoy le preguntaba precisamente para traer este tema un poco actualizado, que cómo iba el asunto de la reglamentación. Y me dijo que ya el ministerio tenía preparado, después de 7 meses, un primer borrador de proyecto de decreto reglamentario, que creía que podría salir en 1 o 2 meses, pero lo cierto es que en este momento no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que nosotros planteamos es la siguiente. El hecho de que haya disposiciones derogadas, no significa que dejen de servir de guía. Entonces yo perfectamente puedo decir, me guío por las tarifas del decreto, así no estén rigiendo, y teniendo en cuenta las cuantías, estimo los honorarios en tanto. O si quiere, con la misma lógica puede decir, me guío por las tarifas del centro, aunque no están rigiendo, y aplico las tarifas del centro. Ya es elección de los árbitros. Sobra decir que posiblemente se van por las tarifas del decreto. Pero es una solución indudable que la que se plantea frente a ese evento. Y finalmente, dentro de los
puntos que queríamos mencionar, está una recientísima jurisprudencia del Consejo de Estado, con ponencia del consejero doctor Carlos Alberto Zambrano, donde todos los que la hemos analizado unánimemente la criticamos diciendo, pero ¿para qué a esta hora se viene a declarar el cambio de orientación jurisprudencial de la norma que contiene el parágrafo del artículo 21, de la norma el cambio de orientación jurisprudencial referente a que el pacto arbitral podía renunciarse tácitamente, existiendo compromiso o cláusula compromisoria por el demandante si presentaba la demanda ante la justicia ordinaria y por el demandado si no proponía la excepción, que esa renuncia era totalmente válida, lo había venido diciendo la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado por mayoría y de la Corte y de los juzgados en general, y esa orientación la recoge el decreto 1563 en el artículo 21 parágrafo diciendo si existe pacto arbitral y se demanda ante la justicia ordinaria y no se propone la excepción, se entiende renunciado el pacto arbitral. Entonces parecía que la ley ya le había puesto fin a una discusión, pero no. El Consejo de Estado, en sentencia de hace 15 días, dijo, cambio la jurisprudencia y el pacto arbitral no es renunciable. Y no es renunciable porque el pacto arbitral es solemne, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Es solemne y no se puede renunciar de una manera tácita, sino que también tiene que ser renunciado de manera expresa en un documento para el fin. Por lo tanto, declaró la nulidad de todo lo actuado en ese proceso donde se había acudido a la justicia contenciosa, no se había propuesto la excepción de cláusula compromisoria y el proceso iba particularmente adelantado. Entonces algunos dirán, pero bueno, esa jurisprudencia no tiene mayor interés si ya hay una nueva posición legal que dice lo contrario. Pero donde está el problema es para todos los procesos que se estén adelantando hoy en los diversos procesos, en los diversos estamentos, donde exista esa modalidad de renuncia tácita, que podrá esto servir como precedente para entrar a declarar de una manera generalizada nulidades y dejar una situación muy ambigua, porque para esos casos no está prevista la posibilidad de un plazo para acudir a promover el proceso arbitral. Entonces, quienes pensaban que esa jurisprudencia era una jurisprudencia inocua, innecesaria, realmente no es tan inocua ni tan innecesaria frente a esas consecuencias que puede tener para numerosos procesos en curso, y sobre todo porque lo pueden aplicar por vía de interpretación, no solo en el contencioso, sino ante la justicia ordinaria. Eso era básicamente lo que queríamos mencionar para efectos de sentar los temas de debate. Mil gracias. Por ejemplo, para empezar a plantear preguntas, yo siempre he tenido la duda, y el foro que todos conocemos en Internet se ha dicho, y yo comparto esa tesis, el pacto arbitral en la ley 1563 sigue siendo solemne, porque lo que dice la ley es que la cláusula compromisoria tiene que constar en el contrato, punto. No dice que el contrato que conste en documento. Entonces uno podría llegar a sostener que lo que hay es un paralelismo de forma entre la cláusula compromisoria y el contrato, y si el contrato es consensual, el pacto arbitral no tiene que ser consensual. Y ahí sí que se vuelve importante esa regla mal redactada, ese parágrafo que prevé que la parte puede invocar el pacto arbitral, porque si el pacto arbitral fue pactado verbalmente en un contrato celebrado verbalmente, ahí sí que toca invocarlo en la demanda, porque no hay cómo hacerlo de otra manera. Entonces, cabría allí. Obviamente, los administrativistas me dirán, bueno, eso es válido en la contratación civil, pero en la contratación estatal, el contrato estatal es por naturaleza solemne, y ahí sí el pacto arbitral tiene que ser solemne. Y ahí surge una pregunta bien interesante sobre ese pacto arbitral que surge del intercambio de demanda y contestación. Alguien podría decir, ¿la solemnidad del contrato estatal puede suplirse por ese mecanismo? Es decir, ¿esa regla vale tanto en lo público como en lo privado? ¿O es una regla que por su naturaleza solo puede surgir en lo privado? Es una pregunta que cabría hacerse. ¿Y esa forma de celebrar el pacto es en el fondo será un compromiso? Fíjense cómo es de distinta la regla a nivel nacional e internacional. Y son reglas bien parecidas pero distintas. La regla a nivel nacional, mal redactada, dice
que en esos intercambios de escritos, para empezar, no habla del escrito de demanda, por un lado, sino habla dentro del traslado a la demanda, habla inicialmente, y después hay que interpretar, como lo hace Jaime, que se está refiriendo a la demanda, porque no lo dice. Se entiende probado el pacto arbitral si no se objeta, pero en materia internacional lo que dice es que si se invoca el pacto arbitral en los escritos de demanda y contestación, se entiende establecido el pacto. Fíjense que tiene dos efectos totalmente distintos. A nivel nacional es un efecto probatorio, a nivel internacional es un efecto sustantivo. El pacto surge del intercambio de demanda y contestación a nivel internacional. En cambio, a nivel nacional es simplemente un efecto probatorio. Eso puede tener consecuencias bien distintas, particularmente en lo estatal. En lo estatal, porque si el contrato estatal es internacional, jugamos con las reglas del arbitraje internacional, y entonces allí las reglas del arbitraje internacional no exigen que la cláusula compromisoria conste en el contrato, sino puede surgir de otros medios. Bueno, pues esa es una inquietud bien interesante que surge, pero no sé si ustedes tengan sobre ese punto algún otro comentario, sobre la consensualidad o solemnidad del pacto, sobre esa regla que señalaba Jaime y el doctor Hernán Fabio, que permite la formación del pacto por esos escritos de demanda y contestación. ¿Algún otro comentario, alguna inquietud, alguna posición, alguna crítica sobre este tema? Doctor Hernández. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en principio, aunque debo aclarar por supuesto que la norma es relativamente novedosa y se ha decantado con cuidado, pero en principio no me seduce mucho el argumento de Jaime, en el sentido de que cuando el curador ad litem cuando el curador ad litem no se pronuncia expresamente frente a la afirmación del actor en el sentido de que existía pacto arbitral, entonces él está por esa vía disponiendo del derecho en litigio. A mí me parece que no, ahí no se está disponiendo del derecho en litigio para nada, porque simplemente se está haciendo uso de una actuación dentro de un método de debate cualquiera, que en este caso es el proceso arbitral. Expresado en otros términos, el proceso es un método para discutir el derecho, pero a través de la manifestación que hace el curador ad litem no se está discutiendo el derecho, no se está disponiendo del derecho de fondo, por un lado. Por el otro, la pregunta que hacía Jaime a continuación era, ¿y significa que eso eventualmente se puede controvertir a posteriori? La respuesta, aunque él cree que no, yo discrepo y creo que sí. Si tenemos claro que toda confesión puede ser infirmada, con mayor razón puede ser infirmada cualquier postura que haya hecho el curador ad litem, así se ha hecho tácitamente al haber guardado silencio, si concurre directamente la parte y luego desvirtúa la existencia del pacto arbitral. Esa sería una primera interpretación en relación con lo que dijo Jaime. Y respecto de la postura del doctor Hernán Fabio, me parece muy sensata y sobre todo muy audaz, y como siempre yo celebro de él que se atreve a lanzar soluciones, no se queda simplemente en el diagnóstico, sino que él trata de darle una solución. No obstante, la solución que él da en materia de los honorarios, en este caso en particular, también me parece en principio, doctor Hernán Fabio, discutible, porque estoy diciendo de memoria, puedo estar por supuesto equivocado, hasta donde recuerdo, creo que es el artículo 14 tal vez de la ley 153 de 1887, que dice que una norma derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se hagan, y en consecuencia, si la norma está derogada, y por lo tanto, pues aplicar o tratar de darle una salida con base en una situación normativa que ya fue expulsada del ordenamiento jurídico, pues no, en principio, repito, no la comparto. Muchísimas gracias. En tema de honorarios, a propósito de lo que decía Hernán Fabio, una duda que quiero plantearles: ¿realmente desapareció el arbitraje institucional como lo conocíamos antes? ¿O ese arbitraje institucional sigue existiendo por el artículo 58 de la ley? Porque si sigue existiendo, como, ¿sí? Como lo va a decir Jaime. Pues, a diferencia de Gabriel, yo comparto lo que dice Gabriel, pero en el tema de honorarios, yo tengo una opinión contraria a la que expresaba el profesor Hernán Fabio por dos razones. En primer lugar, porque yo no encuentro derogatoria del decreto 4089, ni se ha derogado expresamente ni se ha derogado tácitamente. Si uno lee las normas, y aquí me tomé el atrevimiento de traérselas, pues habla de las normas en materia tarifaria, no es que sea institucional, que no, tarifas máximas y demás. ¿Qué hizo la ley 1563? Establecer una tarifa máxima distinta a esas.
Pero en segundo lugar, el artículo 58 que mencionaba el doctor Juan Pablo, pues habla de que uno se puede someter a un reglamento institucional como el del centro, que también tiene unas tarifas. De tal manera que a mí sí, más a título de pregunta, le diría al maestro Hernán Fabio que de dónde salió la derogatoria y por qué no nos podemos someter a las normas generales del decreto 4089 para los arbitramientos legales y a las normas establecidas en el reglamento del centro para los trámites arbitrales institucionales. Sí. Yo quiero hacer dos precisiones. Primero, suponiendo que el decreto 4089 esté derogado, lo que yo mencioné es que no obstante estar derogado, aceptemos que está derogado, esa circunstancia no significa que ante la necesidad de yo tener que fijar un honorario, porque la ley me lo impone, me pueda guiar no como norma imperativa, sino como norma informativa por esas directrices que se señalan, como una guía, no como una obligación. Si estuviera vigente, pues sencillamente se aplica el decreto. Pero es que el decreto dice claramente que en uso de las facultades legales, etcétera, y en especial de la Constitución Política y los artículos 4, 9, 41 de la Ley 640 y el artículo 93 de la Ley 23 del 91, que están todas referidas al proceso arbitral cuando se adelanta sobre los parámetros del decreto 2279 que quedó derogado. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros creemos que está derogado. No, y realmente, realmente si uno mira las normas concretas que cita Hernán Fabio y las busca, las únicas normas que refieren a arbitraje, esas que invoca el gobierno, efectivamente están derogadas. Luego es un caso de los que llaman los administrativistas desaparición del supuesto de derecho del decreto reglamentario que hace que pierda vigencia. ¿Alguna persona iba a intervenir? Sí, doctor. El doctor Pedro Lampe. Doctor, quisiera plantear el tema que el doctor Hernán Fabio dio por agotado, me parece, no sé si me percaté mal, en relación con la oportunidad de presentación de memoriales ante el Tribunal de Arbitramiento. Yo creo que vale la pena tener en cuenta dos cosas. Primero, el legislador está muy empeñado en agilizar la administración de justicia mediante los procedimientos electrónicos, pero las normas reglamentarias le están retardando. Estamos volviendo a los últimos años del siglo XIX. Entonces, no veo cómo se puede supeditar a que la oportunidad para presentar un escrito ante el Tribunal de Arbitramiento sea el del horario del centro de arbitraje. Simplemente porque ocasionalmente, y eso es opcional, la sede del Tribunal de Arbitramiento es la sede del centro de arbitraje, pero no siempre ocurre eso. Entonces yo creo que habría que buscar la forma para que la oportunidad vaya hasta las 12 de la noche del día en que se vence el término. Eso era. Hay una observación sobre eso, simplemente el mismo artículo 58 que permite pactar reglas habilitaría a las partes a dejar clara esa regla aún en vigencia del Código General del Proceso. Cuanto a la notificación del curador al ITE, me parece que buenas tardes, yo quiero se enfoca desde la disposición del derecho y creo que no es ahí, sino desde el punto de vista de la confesión, pues porque como no hay un documento donde esté constando el pacto arbitral, el curador al notificarse de la demanda pues no tiene un documento de soporte, por lo tanto aceptarlo implicaría es confesar por parte pues, de la parte que va a representar y pues esa confesión no puede darse, o sea, no es porque haya disponer uno del derecho en el proceso, sino porque no puede confesar por parte de la parte que él representa. Y pues también quería comentar acerca de cuando no existe el documento prueba del pacto arbitral y el doctor Hernán Fabio decía pues que la norma de pronto era inoperante y entiendo que debe ser de manera excepcional porque en los casos donde el documento se haya extraviado puede ser una buena alternativa para darle validez al contrato porque no siempre va a costar y pues también ya lo han expresado acá en el sentido de que es posible que el contrato o el pacto arbitral dependa de un contrato verbal y pues este lleve la misma línea. Gracias. ¿Alguna otra inquietud?
Sí, buenas noches. Continuando con la apreciación que hacía inicialmente el doctor Reyes sobre la forma de la cláusula arbitral y que se volvió a tomar nuevamente con la intervención anterior, quisiera yo continuarla también con que no es solamente el numeral cuarto del artículo 69 el que permite la conformación de la cláusula arbitral en materia internacional con el intercambio de contestación y de demanda y contestación, es también el numeral segundo el que flexibiliza, precisamente por haberse acogido Colombia a la opción 2 de la ley modelo, como un desarrollo de esta necesidad de solemnidad para la cláusula arbitral que exigía otrora y aún hoy en día la Convención de Nueva York del 58. ¿Por qué al hacer este análisis, es decir, por qué a pesar de que hoy en día sobrevive el debate sobre la posibilidad, como lo mencionaba el doctor Reyes, que en efecto existe el debate sobre si lo que se exige es la misma solemnidad que se exigió para el contrato, entonces si el contrato es consensual es posible que la cláusula también lo sea? ¿Por qué la legislación en materia nacional no avanzó también en este sentido desde el punto de vista de la Comisión? ¿O por qué el debate sigue abierto cuando en materia internacional parece haber sido saldado? A pesar de que la ley modelo claramente lo que hace es dar una interpretación completamente distinta a lo que se quiso en principio, porque si la Convención de Nueva York exige la necesidad de que conste por escrito y luego incluso la ley modelo en su opción segunda incluso sigue diciendo en el numeral primero de lo que hoy en día es el artículo 69, que deberá ser por escrito, pero que el numeral segundo continúa diciendo se entenderá que está por escrito aun cuando no esté por escrito, que es por supuesto una redacción bastante curiosa, bastante interesante para darle la vuelta a lo que preveía en su momento la Convención de Nueva York. Sí, yo quiero poner de presente lo siguiente. Indudablemente dentro del arbitramiento internacional lo que el doctor menciona es así, pero resulta que el arbitramiento nacional ha tenido una tradición jurídica completamente diferente y en muchos aspectos muchísimo más avanzada que la del arbitramiento internacional. Como una anotación al margen que me ha ganado más de un malqueriente, yo sigo sosteniendo, y lo digo por escrito, que en los comentarios que se hacen al nuevo estatuto arbitral me abstengo de todo lo que tiene que ver con el arbitramiento internacional, porque con todo respeto y claridad estimo que se trata de un saludo a la bandera. Y es que pensar que se vaya a traer un arbitramiento internacional a Colombia para que se tramite por la ley 1563, se necesitaría de unos asesores particularmente ineptos para que recomendaran esa circunstancia. El solo hecho de estar sometida en la decisión del laudo arbitral a una posibilidad de recurso de anulación y fuera de eso, todo lo que se viene con la acción de tutela, yo creo que destierra a cualquier persona para venir por estos lares, infortunadamente. Como segundo aspecto, el hecho de que en el arbitramiento internacional existan unos sistemas o unos precedentes que se han mantenido, son unos precedentes en algunos casos funestos que nuestra legislación es mucho más avanzada. Ejemplo, los árbitros se designarán de común acuerdo por las partes, es una regla que en Colombia se sigue sin excepción ninguna. En el arbitramiento internacional cada parte designa a su árbitro y ya sabemos que en últimas el tercero es el dirimente, como se llama en el argot internacional. Entonces hay muchos aspectos que son mucho más avanzados y en el tema del pacto consensual perfectamente se podría adaptar en la legislación colombiana el pacto arbitral consensual, pero lo que nosotros estamos destacando es que la estructura que tiene el proceso, la ley 1563, es una estructura que no permite en mi sentir aplicar la consensualidad, porque es que dice, la cláusula compromisaria podrá formar parte de un contrato. El doctor Juan Pablo nos dice, un contrato puede ser consensual o solemne, o escrito, correcto, pero agrega, o constar en documentos separado, inequívocamente referido a él. ¿A qué? Al contrato. Pues entiende que aquí está dando por sentado que el contrato debe ser escrito, porque de lo contrario no puede quedar adherido a una manifestación consensual. Y si vamos al otro artículo, el sexto, el compromiso podrá acusar en cualquier documento, se amplía mucho la solemnidad, pero se sigue manteniendo la solemnidad. Entonces, por esa razón nosotros consideramos que ese parágrafo del artículo tercero, pues, se presta para este tipo de discusiones académicas, pero no más. Con respecto al tema de la oportunidad de los memoriales también, pues, viendo el artículo 109 que habla del cierre del despacho,
Me parece que es importante enfatizar el tema de cuál es el despacho, si es la sede del arbitraje, el sede de la secretaría o cualquier otro lugar que se destine a la recepción de memoriales, lo cual podría dejar abierto, a pesar del 109, el tema del Código de Régimen Municipal, toda vez que no podemos aplicar por analogía el cierre de los despachos judiciales a los temas arbitrales. De acuerdo. De hecho, hay una tutela de la de Consell. Buenas noches. Yo tengo, digamos, dos comentarios. Hay uno frente al tema, o sea, el estatuto de arbitraje se me convierte en norma especial. Muy bien lo decía el doctor Hernán Fabio, prácticamente las dos leyes salieron al mismo tiempo y simultáneas. Y, por ejemplo, frente al tema de la agencia, el mismo estatuto en el artículo 12 me está diciendo concretamente cuál es el alcance que tiene la comunicación frente a la Agencia Nacional. Entonces no veo muy claro cómo empezar a extrapolar o remitirme al Código General del Proceso como pensando que el mismo Congreso derogó el artículo 12 del Estatuto Arbitral, donde claramente me está estableciendo en el arbitraje cómo va a funcionar el tema de la agencia, que simplemente que a través del centro nosotros comunicamos la existencia del tribunal arbitral, pues para que la agencia pues ejerza lo de su competencia. Hay otro punto que es frente al arbitraje institucional. Pues yo creo que los reglamentos de los centros pues pueden regular muchos de los temas que estamos discutiendo acá. Por ejemplo, el tema de los memoriales, la fijación de la secretaría y de la sede, porque compartiría un poco el último comentario frente a un concepto que debe quedar muy claro en la audiencia de instalación y desde el reglamento, que la secretaría, dónde es que va a funcionar y que es ahí donde para todos los efectos de la recepción de los memoriales. Entonces sí creo que pasamos como muy rápido al Código General del Proceso cuando el estatuto está regulando muchos de esos aspectos y que sigue siendo norma especial. No creo que el Código General haya derogado, por ejemplo, el artículo 12, sino que debemos de aplicar el estatuto arbitral para manejar esos fenómenos y no traer el manejo del Código General o lo que puede pasar en la jurisdicción ordinaria al trámite arbitral y torpedear pues un tema de la agilidad que tanto pregona el arbitraje. Gabriel. Sí. Bueno, un comentario en relación con lo que expusieron sobre la notificación a las entidades públicas, que adicionalmente del Estatuto Arbitral, del Código General del Proceso, una de las normas del Código General del Proceso reformó expresamente el artículo del Código Contencioso Administrativo en aquella parte atinente a la notificación a todas las entidades públicas. Entonces, pues hay también esa parte que, dijéramos, sobre la especialidad de la norma, dijéramos, ahí pudiéramos tener una dificultad adicional. Yo simplemente quería plantear una inquietud en relación con el tema de los honorarios, particularmente hoy por hoy, donde muchas entidades públicas están pactando en la cláusula compromisoria un límite máximo para los honorarios de los árbitros en virtud del principio dispositivo, y muchos o algunos tribunales están desatendiendo la cláusula, pues obviamente alegando que pues el legal pues sin duda puede ser más alto, pero pues considero que esta práctica es impropia, por decirlo menos, pues desde el punto de vista legal, pues para no hablar de la estética del tema, porque pues cuando un árbitro conoce cuál es el monto máximo fijado por las partes, pues si no le parece no acepta, pero me parece que esa práctica, y quisiera oír la opinión de ustedes al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo primero, advertir lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1563, norma también que es nueva, en el sentido de que el artículo 25, perdón, que establece que las partes pueden acordar los honorarios y así se lo deben comunicar junto con la designación. En mi opinión, los honorarios que se señalaban ahí son esos y solo esos, y no podrán
ni indexarse, ni reajustarse, ni cobrarse intereses moratorios, ni ninguna otra figura que se intente para su reajuste. En segundo lugar, como ya lo mencioné, en mi opinión, el decreto 4089 no está derogado. No me han convencido las razones de mi profesor frente a la derogatoria del decreto 4089, creo que está plenamente vigente, como creo que está plenamente vigente las normas de honorarios señaladas en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en virtud de lo que establece incluso el artículo 58 de la Ley 1563. No, yo simplemente advierto, como una información confirmada hoy con el director del centro, que ante la duda que hay frente al punto, el centro optó por desmontar de su página web el acceso que nos daba para efectos de calcular los honorarios según fuera institucional, antiguo o legal, precisamente porque no tienen claro si se aplica o no se aplica. Es un tema muy discutible, como ustedes lo pueden ver, pero lo que nosotros insistimos es que como es necesario fijar un honorario por disposición de la ley, uno se puede guiar, independientemente de que esté rigiendo o no rigiendo la norma, por lo que antes decía la norma. Sí, hay dos ideas que pueden ser interesantes para que las piensen simplemente. Lo primero, una referencia curiosa, interesante, una decisión del Tribunal Federal Suizo de hace algunos años, un árbitro que se fijó unos honorarios totalmente insospechados para las partes. El Tribunal Federal Suizo dijo: la decisión del árbitro que se fija unos horarios no es jurisdiccional. Eso no es parte de su misión es decidir el conflicto. Entonces se fija unos horarios, le estás haciendo una propuesta a las partes, le digo, eso no tiene valor jurisdiccional. Muy interesante esa posición del Tribunal Federal Suizo. Esa decisión no es una decisión judicial que vincule a las partes, dijo el Tribunal Federal Suizo. Bueno, eso es, perdón, Verónica. Qué pena con ustedes, es que quiero hacer un comentario chiquitico, digamos, sumado seguramente a lo que habrá hablado el doctor Hernán Fabio con el doctor Rafael Bernal. En el momento que salió la ley, la primera pregunta de nosotros fue, bueno, ¿y qué pasa con las tarifas? Porque efectivamente pues no salió ningún decreto de tarifas y adicionalmente nos anunciaron que ese decreto se iba a demorar, mientras tanto, ¿qué iba a pasar? Estuvimos haciendo también el estudio respecto a si el reglamento estaba vigente, si el decreto estaba vigente. Ante la duda, pues al conducto regular, que es el Ministerio del Interior y de Justicia. Y el Ministerio, en una conversación informal, lo que nos dijo es, mire, el decreto de tarifas se va a demorar. Adicionalmente, nosotros hemos autorizado a los centros a que fijen sus tarifas. Y dentro de todos los reglamentos de los centros que hay en Colombia, ustedes son el único centro que cuentan con unas tarifas establecidas. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de continuar adelante con el tema de los honorarios. Sumado a eso, si ustedes se dan cuenta, el centro tiene varios reglamentos. En lo que se refiere a arbitraje, tiene 3 tipos de reglamentos. Uno, que es el reglamento especial para el arbitraje en MIPYMES. El segundo, que es el reglamento de procedimiento, que es donde están como todas las normas de procedimiento, que ante la duda si está, digamos, derogado o no, digamos que hay ciertas normas que evidentemente por la nueva ley no se pueden aplicar. Y el tercer reglamento, que es el reglamento denominado reglamento CAC. En ese reglamento CAC están establecidos, son como todas las estructuras de lo que es el centro, el estilo de funcionamiento del centro, y en ese reglamento es donde están las tarifas, tanto para conciliación como para arbitramiento. Luego no está dentro del procedimiento. Adicionalmente, en el parágrafo 2 del artículo 39, si no estoy mal, se establece que ese reglamento, esas tarifas se aplican para todas las demandas presentadas ante el centro, ¿sí? Que ese fue motivo, digamos, de otra discusión anterior. Entonces, simplemente quería como hacer de pronto también esa acotación para agregar, digamos, un granito de arena a lo que se está discutiendo y como para que conozcan cuál fue el antecedente previo a sacar pues esa circular, que no fue, digamos, de una manera improvisada. Sí, y ahí otra idea que simplemente para generar discusión. Se ha discutido en el mundo el efecto en el tiempo de los reglamentos de arbitraje. Y por ejemplo, la Corte de París dijo, cuando las partes pactan un reglamento de arbitraje, ese reglamento entra como parte de su acuerdo. Entonces, ¿cuál es el reglamento que se aplica? El que está vigente cuando se acuerda, salvo que las partes hayan dicho el reglamento de arbitraje vigente cuando se adelanta el proceso. Es decir, lo considera la Corte de París como parte del acuerdo de arbitraje. ¿Sí? En cambio, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo que ustedes conocen seguramente, dijo, no, el reglamento de arbitraje que se aplica es el reglamento vigente cuando se adelanta el proceso, porque es una norma procesal. Pero fíjense que
Hay dos visiones sobre lo que es un reglamento arbitral. Los europeos que dicen eso es parte de un acuerdo, porque es que la parte, al decir me refiero al reglamento, lo hago mío como parte de mi acuerdo. El Tribunal de Bogotá dice eso es parte de una norma procesal, pero ¿hasta dónde es norma procesal? O sea, ahí cabe la discusión. Y según la tesis que uno tome, el hecho de que se haya derogado no tiene incidencia si eso se considera parte del acuerdo de las partes, porque eso es parte de lo que ellas consintieron. Así fue lo que pacté. Eso fue lo que pacté, yo conocía ese reglamento, luego ese me ajusté a ese, y eso sigue vivo porque eso no depende ya de que la ley cambie, porque los contratos, como señala el doctor Héctor, se rigen por la ley vigente cuando se celebra. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación de algún otro tema de los que hemos tratado? Doctor Juan Pablo, a propósito del tema de la arbitrabilidad de los actos administrativos y concretamente en relación con la referencia que hizo al tema el doctor Hernán Fabio, hay un fallo del Consejo de Estado Pior de noviembre del 2012, sección tercera, ponente un conjuez, que anula un laudo por fallo infrapetita porque en el laudo se negaron a anular unos actos administrativos. Obviamente es de una de las subsecciones y hay además un salvamento de voto muy vigoroso de uno de los consejeros relativamente recientes, del doctor Danilo Rojas, pero eso es un elemento más de confusión al tema. Entonces, simplemente para noviembre 12 del 2012. Como bien lo nota Gabriel, el tema de la arbitrabilidad de los actos administrativos se volvió otra vez a generar confusión, porque hay, además de la que cita Gabriel, hay dos sentencias contradictorias de subsecciones del Consejo de Estado. Una que adoptó ese famoso fallo del cual fue ponente Mauricio Fajardo, en el cual el Consejo de Estado dijo todo lo que no sea terminación unilateral, caducidad, interpretación, modificación, puede arbitrarse, dijo el Consejo de Estado. Una sentencia muy curiosa, porque ustedes recuerdan, era una sentencia en la que participaron varios consejeros de Estado, pero que la tesis doctrinaria solo la respaldaron Prudestela y Mauricio Fajardo, Prudestela Correa y Mauricio Fajardo, y los demás compartían la decisión, pero no compartían el fundamento y aclaraban un voto que fueron el doctor Gil, la doctora Miriam y el doctor Saavedra, ¿no? Pero ahí se decía que todo era arbitrable, salvo esos actos que dice el artículo 14. Esa tesis la reiteró recientemente una subsección del Consejo de Estado, pero por otro lado, otra subsección del Consejo de Estado dice, no señor, lo no arbitrable, no es solamente lo del artículo 14, lo no arbitrable es todo acto administrativo. Entonces, hoy estamos en una confusión nuevamente y vamos a generar, la división del Consejo de Estado, de la sección tercera en subsecciones, nos está generando ya una confusión jurisprudencial, porque las subsecciones están empezando a tomar posiciones dispares y vamos a necesitar que la sección disciplinadamente adopte la figura de la sala plena de la sección tercera para unificar jurisprudencia, porque si no nos vamos a enloquecer, porque ya hay tres posiciones distintas de tres subsecciones sobre el tema de actos administrativos. Bueno, no he oído comentarios así. Con la suspensión provisional de actos administrativos, porque en el Estatuto de Arbitraje, si no estoy mal, dice que los árbitros pueden declarar medidas cautelares, las que están en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces uno diría, o por lo menos esa es mi percepción, que por lo menos en lo que respecta a la suspensión provisional sería inconstitucional, porque en la Constitución está clarísimo que la única competente para declarar la suspensión provisional de actos administrativos es la Justicia Contencioso Administrativo. No sé. Sí, ahí simplemente en la ley de arbitraje solo se hace la referencia sin hablar de suspensión provisional, no se dice la suspensión provisional. Se dice todas las medidas cautelares, exacto, pero entonces cabe la interpretación. La suspensión provisional es una medida cautelar. Puede hacer uno la interpretación diciendo, la puede hacer el tribunal, puede hacer la interpretación diciendo, hay que entender eso dentro del marco constitucional. El marco constitucional dice que esa suspensión provisional, como lo dijo reiteradamente el Consejo y como lo dice la sentencia de la Corte 1438, eso está reservado a la jurisdicción constitucional, a la jurisdicción contenciosa, entonces eso no es de los árbitros. Simplemente menciono una idea loca y que ustedes me van a regañar porque no es de la... hay un autor francés sobre contratación estatal, que se me escapa el nombre en este momento, que él dice que la justicia arbitral debe entenderse integrada con la jurisdicción contenciosa cuando resuelve conflictos estatales. Debe entenderse como parte de... El Consejo Superior de la Justicia. Y el Consejo Superior también, claro. También hace algo.
Sí, porque al resolver un conflicto de competencia dijo eso. Sí. Y otro tema que también me surge con ocasión del parágrafo del artículo 37 es el siguiente: ¿qué pasa si el asegurado decide convocar al tribunal de arbitramiento al afianzado y a la aseguradora? Es decir, la aseguradora no se vincula vía llamamiento en garantía al proceso. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que yo me entiendo vinculado no al pacto como asegurador? Si llego al arbitramiento es porque me convocan directamente, porque ahí dice que solo es vía llamamiento en garantía. Sí, dice el parágrafo, si no estoy mal. ¿Pero en su caso tiene cláusula compromisoria o no? No tiene cláusula. Mi póliza no tiene cláusula compromisoria. El contrato que afiancé efectivamente la tiene. Sí, ¿será que yo podría poner? Es buena la duda. Buenísima la duda, yo creo que no. No, porque es que la duda es... Por mi tesis no. Pero si tiene un efecto sustancial... Sí. No, porque no, la tesis suya bajo la nueva ley. Claro. Porque definitivamente hay un punto que dijo Jaime que yo quiero destacar, que él lo señaló solo para esos efectos, pero es muy importante. La ley tiene un régimen de tránsito de legislación muy claro, parecería, porque dice que solo se aplica a los trámites que se promuevan a partir de su entrada en vigencia. Pero lo que dijo Jaime, creo que hay que subrayarlo para muchos efectos. Esta norma de tránsito de legislación es incompleta. Esta norma de tránsito de legislación se está refiriendo al proceso, pero no se está refiriendo a los demás temas sustantivos del arbitraje. La ley no tiene regla de tránsito de legislación en todo lo que es lo relativo al pacto arbitral. Y por consiguiente, como decía Jaime, para estos efectos, por ejemplo, para el artículo 37, pero para todos los demás también, la ley aplicable al pacto arbitral es la ley vigente cuando se celebró el pacto arbitral. Porque el régimen de tránsito de legislación es para el proceso, los procesos que se inicien con posibilidad de la ley, pero no para el pacto. Entonces, si hoy iniciamos un proceso con la ley nueva, el pacto que da lugar tiene que mirarse bajo la ley vigente cuando se celebró ese pacto. Porque no puede ser que el pacto de pronto cambia de sentido, porque el principio de los contratos es, nuevamente el doctor Héctor, la ley vigente cuando se celebraron, porque es lo que permite la previsión de las partes. Y eso puede tener consecuencias muy interesantes. Ahora, cabe una discusión bien interesante, porque el doctor Hernán Fabio, que es el que me regaña porque a mí me interesa el arbitraje internacional, ese párrafo que él leyó me lo dedicó a mí, ¿cierto? Entonces, en el tema de arbitraje internacional hay un tema muy interesante. Por ejemplo, la legislación anterior decía que para que el arbitraje fuera internacional tenía que haberse pactado. Ahí cabía la discusión, Eduardo Silva tenía una tesis, Fernando Mantilla otra, de qué quería decir ese pactado. Pero decía la ley que tenía que haberse pactado como arbitraje internacional. La ley nueva no lo dice. Y de hecho, por eso, hoy en día, conozco un caso que he mencionado a mucha gente en algunas charlas, hoy en día hay un proceso internacional en Medellín que la gente descubrió. Un contrato de agencia para vender productos colombianos en Centroamérica, con pacto arbitral, Centro Arbitraje de Medellín, y de pronto se pusieron a ver el procedimiento y dijeron, pero miércoles, esto es un proceso internacional. Cuando se sentaron en la Cámara de Comercio de Medellín se dieron cuenta que tenían entre manos un proceso internacional. 2 empresas antioqueñas. Para efectos honorarios, ¿cómo se maneja eso? Ahí sí hay libertad absoluta, porque ese régimen tiene libertad absoluta. Bueno, con esto terminamos, a menos que haya más intervenciones. Muchas gracias. Muy bien.